como un camino, donde lo importante no es solamente el destino, sino también cada uno de los pasos que se va dando para llegar a ese resultado. En particular, nosotros en CreaTribe, el concepto de manejo de datos lo manejamos con un concepto que no es nuestro, sino que lo desarrolló hace bastantes años IBM y también la consultora Gartner, que es el concepto de Analytic Journey, el camino analítico, ¿no? Y lo que vamos a proponer nosotros es opciones o alternativas educativas para transitar este camino. Y siempre con un concepto muy orientado a la acción, donde la teoría o los conceptos son herramientas que nos permiten después llevar esto a la acción, digamos. Ese es el enfoque con el que cada uno de los cursos que vamos a ir desarrollando van a estar orientados. Ahora, estos cursos que vamos a ir armando, y obviamente digamos, concreto de Introducción a Analytics, van a ir respetando este camino. Y este camino arranca con lo que se conoce con el Data Discovery. Muchos vienen, bueno, quiero hacer Machine Learning, quiero hacer analíticas avanzadas, y yo les digo, a ver, pará, vamos paso a paso, porque yo no puedo avanzar sobre algo complejo si no puedo manejar lo básico. Y lo básico son los datos. El Data Discovery es una actividad muy importante en los proyectos analíticos y consiste en entender la fuente del dato, quién la administra, cómo se carga, la metadata, cuán curados están esos datos. Lo llevo a un ejemplo concreto. Hoy por hoy contamos con un sinnúmero de estadísticas acerca de la evolución del COVID. Sin embargo, ¿sabemos cómo están cargadas esa información? Digamos, ¿qué significa? Nosotros todos los días miramos el número de contagios. Ahora, en todos los países el número de contagios es equivalente, todos utilizan el mismo criterio para definir una confirmación de un contagiado, todos tienen la misma estructura o estrategia de testeo. Bueno, claramente la respuesta es no. Sin embargo, tomamos los datos y los visualizamos como si fueran naturales a comparación, esas comparativas. Bueno, ahí falta el skill del Data Discovery, entender ese dato para recién, una vez entendido el dato, hacer un análisis descriptivo que describa la realidad, que responda a la pregunta ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el COVID? Bueno, yo no puedo simplemente mirar una curva que me provee una página web y sacar una conclusión a la ligera. Yo necesito entender cómo está construido ese dato. Esto en los proyectos analíticos es todavía más importante, porque acá estoy hablando de la interacción con información que ya me viene preprocesada. Pero si nosotros incluso tenemos que generar esa información, bueno, es indispensable entender ese dato, para después sí poder armar una analítica descriptiva, que es el segundo paso. Una vez que tengo las analíticas descriptivas, es decir, que puedo decir y explicar, más que explicar, describir qué pasó, recién ahí puedo empezar a preguntarme por qué pasó lo que pasó. Y ese es un diagnóstico, es entender la relación causa-efecto que surge a partir del análisis de los datos. En una de las charlas que dimos, un webinar de Analytics, hablábamos de la importancia de generar nuevas preguntas, y no necesariamente solamente buscar respuestas. En el diagnóstico nos preguntamos por qué pasó lo que pasó, y establecemos hipótesis. Y esas hipótesis después se tienen que validar estadísticamente. Y eso también se hace con el análisis predictivo, que es el segundo paso. Una vez que entiendo qué pasó y por qué pasó, puedo extrapolar esa hipótesis y decir qué podría pasar de acuerdo a esa causa-efecto. Y recién ahí puedo plantear un análisis prescriptivo, que es qué acción debería tomar ante un escenario futuro. Entonces, como verán, este Analytic Journey, digamos, es un proceso paso a paso. Y obviamente que en ese proceso tengo que arrancar por conocer los datos, tengo que seguir por agrupar esa información, ya sea tanto un análisis descriptivo como un análisis
de diagnóstico, tengo que tener los skills para poder visualizar esta información, porque estos datos crudos obviamente son difíciles de interpretar. Las analíticas, las capas analíticas, las interfaces de usuarios son muy importantes. Y también tengo que poder contar una historia, porque los datos por sí mismos dan información o generan hipótesis, pero para que esto tenga un impacto en la práctica, para que la gente, digamos, reaccione ante esta información, ante estos datos, requiero involucrar la emoción. Y para involucrar la emoción, la única forma es contar una historia. Entonces, hacer data analytics es hacer todo esto. Es entender los datos, responder al qué pasó, luego abordar sobre el por qué pasó lo que pasó, para extrapolarlo en lo que podría pasar y para establecer modelos de optimización que me permitan tomar una decisión ante posibles escenarios futuros. Y todo esto trabajando con ETLs que agrupan los datos, se conectan a datos y los agrupan, con capas analíticas que muestran esa información y siempre con una narrativa, con una historia. En el curso de Introducción a Analytics, que es el que vamos a dar arranca el próximo 12, es el primer paso que va a rajunear los conceptos de Data Discovery y análisis descriptivo. ¿Cuáles son las habilidades que ustedes tienen que desarrollar para poder transitar estas etapas? Bueno, para trabajar con el Data Discovery, ustedes necesitan tener mínimos conocimientos de base de datos, entender lo que es un diagrama entidad-relación, lo que es una clave primaria, una clave foránea, conocer el concepto de una API, entender mínimos elementos de metadata. Estas son cuestiones que me van a permitir acceder a los datos y evaluar esos datos, y en todo caso hasta curar esos datos. Para después sí, a partir de esos datos, construir un análisis descriptivo a través de un ETL, que es básicamente la transformación de esos datos, con la definición de métricas, que es la forma en la que yo interpreto el mundo, y dimensiones, que es cómo voy a analizar esas métricas, y todo definiendo correctamente gráficos y tablas, es decir, interfaces que van a permitir mostrar esta información, contando una historia. Entonces, estas habilidades que estoy mencionando corresponden a lo que es el Data Discovery y el análisis descriptivo. Fíjense todo lo que hay que saber para dar solamente los primeros pasos en el mundo de Analytics. Nosotros en Creatribe tenemos 2 cursos pensados para dar estos primeros pasos. Este curso introductorio, que ahora en un ratito voy a desglosar los contenidos, y un segundo curso más metodológico, digamos, en el cual vamos a aprender a ver qué metodologías existen para poder transitar estos caminos, porque no es solamente aprender a manejar una herramienta de analytics, digamos, con eso no alcanza. Ahora bien, transitado estas 2 etapas, vienen las segundas etapas, el diagnóstico y el análisis predictivo. ¿Y cuáles son los skills que hay que desarrollar? Bueno, lo primero, chicos, que tienen que tener en cuenta es que acá necesitamos entender de estadística y de matemática. Si yo no tengo mínimos conocimientos estadísticos y matemáticos, no voy a poder transitar el diagnóstico y menos hacer un análisis predictivo. Y en lo que tiene que ver con aspectos más técnicos, tenemos que aprender algunos skills más fuertes de programación. Por lo menos para los perfiles que vayan a programar, digamos, estas herramientas de diagnóstico y predictivo. Hay perfiles más funcionales, como el mío, donde yo no me voy a especializar en programar, pero sí tengo que entender y tener la capacidad de identificar patrones a partir de entender la matemática y la estadística detrás de esa programación. Y por último, para llegar al análisis prescriptivo, acá ya estamos en otro nivel. Por ejemplo, ¿quiénes usan análisis prescriptivos? Un ejemplo es Uber. Uber determina el precio de cada traslado a partir de un análisis prescriptivo. ¿Por qué?
porque lo que hace es modela y optimiza cuál es el precio óptimo de acuerdo a la estimación de la demanda. La estimación de la demanda es un análisis predictivo. Un análisis prescriptivo es, ante cada demanda, cuál es el precio que optimiza o maximiza, en este caso, el ingreso marginal, si vamos a un concepto más de microeconomía. Entonces, para llegar a un análisis prescriptivo ya tengo que tener la capacidad de modelar un negocio y de utilizar modelos de optimización. Claramente esto requiere de conocimientos que se suelen decir domain expertise, que es el expertise específico de ese campo de trabajo, ¿no? Entender el negocio. Y obviamente a nivel técnico necesito tener capacidades de programación, pero también de integración, porque para que estos modelos funcionen tengo que integrarlos con herramientas más operativas, digamos. Entonces necesito tener skills no solamente de programación de algoritmos matemáticos, sino también la integración con modelos transaccionales. Todo esto es el Analytic Journey. Ahora, ¿en qué nos vamos a focalizar en el curso de introducción? El curso de introducción, chicos, son 6 encuentros de 1 hora y media. Por lo tanto, nos vamos a focalizar en un mapeo general y en que ustedes adquieran las capacidades básicas para poder empezar a desarrollarse en este amplio abanico de alternativas que nos ofrece el Analytic Journey. Vamos a arrancar con una primer clase donde vamos a conocer las diferentes herramientas que hay en el mercado, qué significa hacer Data Analytics, aspectos de buenas prácticas. Vamos a ver un montón de experiencias realizadas y tips, digamos, de qué cosas hay que hacer y qué cosas no hay que hacer. Vamos a hablar un poquito de lo que es tomar decisiones basadas en datos, porque también es importante entender, también ponerse en el lugar del usuario, entender qué es lo que va a hacer el usuario con estas analíticas. Y si soy yo el usuario, digamos, y me autoproveo de analíticas, bueno, más todavía. En una segunda clase vamos a ver todo lo que tiene que ver con los proyectos analíticos, cómo se implementa esto en la práctica, qué tengo que tener en cuenta, cómo estructuro las fases de un proyecto, cuáles son las principales actividades, con qué áreas de la compañía tengo que interactuar, cuáles son los esfuerzos que hay que hacer, cómo se validan tableros analíticos, etc. En una tercera clase vamos a trabajar con el concepto específico de Data Discovery. Vamos a aprender con un ejemplo práctico de la vida real, vamos a ver cómo hacer un Data Discovery en un escenario de relativa simplificación. Yo lo estoy terminando de pensar, pero es muy probable que trabajemos con un ejemplo, un caso real, de un módulo de SAP. SAP es un ERP que la mayoría de las compañías medianas y grandes utiliza, y que es una fuente de información en buena parte de proyectos de Data Analytics. Vamos a usar un ejemplo del módulo SD, que es el módulo de Sales and Distribution, y vamos a usar algunas tablas transaccionales para hacer el Data Analytics, el Data Discovery sobre datos transaccionales. Que en este caso, al ser parte de un ERP como SAP, por un lado, digamos, tenemos la ventaja de que están bastante curados, pero por otro lado, digamos, tienen cierta complejidad. Así que es un buen ejemplo para trabajar. Luego, con ese ejemplo masticado, vamos a tener 2 clases donde vamos a rápidamente hacer el proceso de construcción de un tablero simple, pero vamos a hacer la construcción de todo un tablero en 2 clases, usando los datos sobre los cuales hicimos el Data Discovery. Y en la última clase, lo que vamos a hacer es ver una introducción a prácticas de diseño, porque yo puedo entender los datos, puedo saber usar una herramienta de BI, que para lo cual les comento vamos a usar para lo que es, vamos a ver varias herramientas en el curso, pero el armado del dashboard lo vamos a hacer con Power BI. El Data Discovery probablemente lo hagamos con otra tecnología. Estoy evaluando si lo hacemos con ClickSense. Y después vamos a ver alguna tecnología más, como para mostrarle por lo menos 3 herramientas de BI y que tengan un panorama. Y en la última clase lo que vamos a ver es, bárbaro, yo
sé usar una herramienta de BI. Bueno, pero ¿cómo diseño una solución inteligente? Digamos, ¿cómo me pongo del lado del usuario? ¿Cuál es la metodología que me ayuda a armar un prototipo, digamos, a testear fácil y barato? Vamos a ver algunos aspectos de esas características. ¿Hay alguna pregunta? Sí, los cursos, ahí ahora en un cachito Camila lo va a comentar. Este curso de 6 encuentros, sí, es un curso arancelado. Y Bien. yo no sé si ya habías terminado 10 y no dejamos eso para más al final. Sí, a ver, acá un poco ya conté de qué se trata, digamos, cuál es el Analytics Journey y sobre qué nos vamos a focalizar en el curso concreto de Introducción a Data Analytics. Si querés, podemos abrir preguntas, porque la idea es que se saquen las dudas, digamos. Dale, sí, somos poquitos. Yo les había puesto si quieren escribir en el chat. Si no, abrimos micrófono si alguien tiene alguna Dale. duda puntual. Que levanten la mano, si no, y que pregunten. También, más de la parte de que Die que puede responder, y si no, les comento toda la parte administrativa. Acá hay una consulta de Sabrina que dice: en la charla que dio Juan Pablo me pareció entender que la idea era trabajar con datos propios, ¿puede ser? Sí, esa charla, sí, lo que vimos con Juan Pablo es, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer varios cursos. Hay un segundo curso que es específicamente metodológico en cuanto a que damos por sentado que hay un manejo básico de herramientas analíticas, que este curso justamente da por sentado de que uno no conoce o conoce muy poquito, entonces es una introducción. Pero en un segundo curso, después de esa introducción, vamos a focalizarnos en información con datos propios y con metodologías para trabajar esos datos. Pero eso es un nivel 2, digamos. O sea, en el básico, como es uno básico, vamos a trabajar con un set de datos real, pero que no es el de cada participante. Bien, perfecto. No sé si hay alguna otra consulta más. Pregunta Sabrina si ya hay una fecha para esa segunda capacitación, para la Bueno, segunda parte. en principio no está confirmada la fecha, Sabrina, pero se enlazaría con la finalización de este curso, como para que las personas que no están, quizás vos, Sabrina, tenés ciertos conocimientos y podés aplicar directamente al nivel, digamos, metodológico. La idea es que los que terminen este curso puedan ingresar en el otro. Así que es muy probable que arranque después del 16 de septiembre, digamos, en esa segunda quincena. Perfecto. Sí, no sé si Sabrina querés habilitar micrófono y contar un poquito más, capaz que podés explayarte un poco mejor a ver si También. es para vos el curso introductorio o no. Paso a dejarles por acá el link donde hay varios webinars en relación a esta temática, algunos dictados por Diego y otros dictados por Juan. Están todos disponibles en la web, son grabaciones gratuitas que están relacionadas con la temática, así que yo ahora les dejo acá en el chat para que los puedan ver. Ahí Sabrina dice que está en la compu y no tiene micrófono. Bueno, cualquier cosa nos podés escribir un mail o te derivamos con Diego y cualquier cosa podés hacernos la consulta. No, Más igualmente, personal. digamos, eso ya creo que ahí aclara que Sí, sí, sí. se quedó acordado. Bueno, para los que están presentes, cualquier consulta que tengan lo pueden hacer a hola@creatribe. Yo ahora les dejo acá escrito toda la info y el link donde se pueden inscribir al curso. Lo pueden abonar en 3 cuotas sin interés y hasta una semana antes hay un cupón de descuento disponible del 20% para que puedan aprovechar. Así que también lo pueden solicitar. Les voy dejando por acá el mail al que me pueden escribir. Y también hay consultas por WhatsApp que nos pueden hacer.
Así que si no hay alguna otra consulta, creo que estamos. Sí, bueno, también cualquier cosa pueden, como dice Cami, mandar un mail y que vos, Cami, me lo mandes a mí si hay alguna pregunta concreta, no hay ningún problema. Dale, dale. Y ahí les dejo una última cosita acá en el chat, el link del curso para que se puedan inscribir. Y listo. Ahí estamos. Bien. Bueno, listo entonces. Si no hay alguna consulta, y estaríamos. Gracias a todos y a todas. Y cualquier consulta, estamos en contacto. También nos encuentran en Instagram, que ahí respondemos consultas. Bueno, muchas gracias a todos y a los que les interese los veo en el curso. Los veo el 12 de marzo. Dale, dale, gracias, Die. De nada. Chau, chau. Saludos. Chau, chau.